Sean todas y todos bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos está escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca, hoy y todos los lunes a las 21 horas en su frecuencia 107.5 y también en su página web www.frecuencia.fm. También nos puede escuchar en forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Vanessa Marín y como siempre me encuentro acompañada de este bello panel de especialistas con el que el día de hoy vamos a estar conversando sobre un especial de Radio F5 sobre los constituyentes. Vamos a partir de cara con este tema, dando primero en una introducción en donde la Convención Constitucional, como bien sabemos ya, estará integrada por 155 miembros elegidos en votación popular entre el día 15 y 16 de mayo de 2021. Como todos ya estamos enterados, la fecha se cambió durante la semana pasada. Originalmente iba a ser el día de ayer, el día sábado y domingo, las votaciones, pero se cambió con este contexto de pandemia, se modificaron las fechas conforme a los distintos distritos para que la elección de los diputados de 28 distritos, ¿verdad? Y conforme al sistema proporcional. Bueno, partamos de cara con el tema. Le quería pedir a la Maya si nos podrías dar un poco de información respecto a cuántos son los candidatos constituyentes por los que vamos a estar votando el próximo 15 y 16 de mayo. Hola Vane, hola a todas, todos los que nos están escuchando. Efectivamente, perdón, es que aquí está mi gatito, ustedes no los ven para los que me están escuchando, pero se pone medio regalón a esta hora. Estará integrada por 155 miembros y bueno, según las cifras que informó el CERVEL hasta el 23 de enero del 2021, se mencionaban un total de 1.463 candidaturas declaradas por convencionales constituyentes generales, de las cuales 1.191 fueron aceptadas, 177 rechazadas y 95 declaradas inadmisibles. Vale destacar que estas últimas correspondían a 15 de las 21 listas de candidaturas independientes presentadas por Felices y Forrados, empresa de asesoría previsional, y ante la cual fue presentada una denuncia en el CERVEL por parte de la ONG Chile Transparente, dado que incumplía las normas de financiamiento de la política, exigiendo una membresía en su sitio web para poder ser inscrito como candidato en sus listas mediante la plataforma denominada FIF Vota Feliz. Así que eso pues, Panem, al respecto. Gracias, Amaya. Y Gaby, cuéntanos por este otro lado cómo van a ser elegidos estos candidatos. Ya lo hemos estado conversando en otros capítulos, pero no está de más nunca recordarlo. Así es, muchas gracias, Vane. Perdón. Les cuento que en esta convención constitucional van a haber 155 ciudadanos que van a ser partícipes y los cuales van a ser electos por los distritos electorales que están establecidos en los artículos 178 y 179 y el sistema electoral que está descrito en el artículo 121 de la ley 18.700. Los integrantes que van a participar en la convención constitucional, un dato, no van a poder ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la convención. O sea, todos los que ahora quizás están en algún cargo por ahí van a tener que dejarlo de lado, obviamente, mientras participen de esta convención constitucional. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se van a elegir? Dentro de los 155 escaños que tenemos, se distribuyen en los 17 escaños reservados para pueblos originarios, dentro de los cuales 7 son para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para cada uno de los pueblos restantes. Y en el caso de los independientes, la ley 21.216, que fue promulgada en marzo del 2020, establece que 2 o más candidatos independientes podrán formar un pacto electoral, ante lo cual cada uno de los candidatos debe reunir el número de firmas equivalente al 0,2% de los votantes que participaron en la última elección parlamentaria en el distrito por donde compita. Y bueno, en realidad quería también destacar que en el caso de que alguien no entienda muy bien este sistema así escuchándolo, puede ir a nuestro Instagram, que ahí hay un video explicativo de cómo se van a elegir los candidatos para que les quede muchísimo más claro. Perfecto, gracias Gaby. Tami, te quería consultar explícitamente por el asunto de los escaños reservados para los pueblos originarios, si es que nos podrías contar más o menos cómo se van a realizar estas votaciones.
Claro, como lo pudimos ver a lo largo de que comenzó este proceso constituyente, antes de las votaciones, estuvo mucho en discusión el tema de la participación de los pueblos originarios y finalmente esto se aprobó, siendo este hecho un momento histórico de participación política, legal, podríamos decirlo, de nuestros pueblos originarios. Entonces, Vane, como tú me consultas, dentro de estos 155 escaños, 17 van a ser reservados para los pueblos originarios, dentro de los cuales 7 son para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y uno para cada uno de los pueblos restantes, que serían quechua, atacameño, coya, diaguita, cahuéscar, yagán, changos y rapanui. Cabe destacar que este sistema de proporción se hizo respecto a los datos que se tenían de la población perteneciente de cada pueblo originario en Chile. Por eso podemos ver, por ejemplo, que el pueblo mapuche es mucho más numeroso en los escaños que se les va a dar para redactar esta nueva constitución. Cabe destacar que esto se va a realizar por autoidentificación al momento de ir a votar. Bueno, ¿y cómo se va a realizar la elección de estos pueblos? Para el pueblo mapuche, por ejemplo, se va a elegir al candidato más votado de entre los que tengan domicilio electoral en la región metropolitana de Santiago, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General, Bernardo Higgins o del Maule. Se van a escoger 4 de las candidaturas más votadas que tengan domicilio electoral en Ñuble, Biobío o la Araucanía. Ahí podemos ver que se van a ir eligiendo dependiendo de la región en que están ubicados cada una. Pero más allá de ahondar tanto, yo creo que lo que podemos destacar de este proceso constituyente también es la participación política de estos pueblos originarios que por primera vez se va a dar. Y también ahí tenemos las últimas polémicas que han pasado, que es el poco espacio que han tenido en la franja electoral estos pueblos originarios, que lo habíamos hablado ya en otro programa y ahí habíamos podido concluir que igual son muchos candidatos los que hoy día están optando por ser parte de este proceso. Y también es primera vez que los pueblos originarios están participando, entonces no había, por ejemplo, como hacen con los partidos, que el tiempo que tienen en las candidaturas depende de sus votaciones, de qué partido tiene la mayor votación, lo mismo con los independientes. Con los pueblos originarios esto es la primera vez que se realiza y han tenido muy poquito espacio para expresar sus ideas en esta franja televisiva, pero eso en general respecto a los pueblos originarios. Perfecto, gracias Tami. Finalmente, como otro punto a abordar respecto a los constituyentes, para ya dar paso un poco a la discusión, es sobre la paridad de género. La ley 21.216, promulgada el 20 de marzo del año pasado, establece el mecanismo de paridad de género. En este implican que todas las listas de candidaturas deben ser encabezadas por una mujer y continuar con un hombre, alternando el listado entre ambos sexos. Además de eso, todas las listas que presenten un número par de candidaturas deben estar compuestas en igual número por hombres y mujeres. Si la lista posee un número impar de candidatos, un sexo no puede superar al otro en más de un candidato. Bueno, teniendo en consideración todos estos temas, ya da momento a conversar respecto a cuál es el rol finalmente que tienen que cumplir estos constituyentes dada toda esta información que tenemos al respecto sobre ello. Ariel, si nos podrías comentar un poco respecto a este rol, a estas atribuciones que se le van a otorgar finalmente a estos constituyentes una vez sean elegidos. Sí, como primero saludar a nuestra audiencia y también a ustedes como panel. Primero, suena muy redundante, pero los constituyentes tienen que redactar la Constitución. Hay que dejar claro eso, que la Constitución, como lo dice, tenemos acá Catalina Sarema, académica de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, que la Constitución solo debe establecer un marco, los detalles deben quedar a la ley y diseño de políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? De que la base siempre va a estar en la Constitución. Por ejemplo, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? ¿El núcleo es la familia o es el individuo? Tenemos que, vamos a hacer un Estado nacional o un Estado plurinacional. Actualmente nosotros, el núcleo es la familia y somos un Estado nacional. Eso significa que toda persona nacida y desarrollada en Chile es chileno. Cosa que queda fuera de los pueblos originarios, teniendo sobre todo en Chile, que tiene una gran cantidad de pueblo originario en comparación a otros países, hace que esto genere un conflicto.
Entonces, tiene que establecerse que Chile es un estado plurinacional, es decir, que puede ser chileno, pero al mismo tiempo puede tomarse como nacionalidad ser Coya, Quechua, Cahuéscar y todos los pueblos originarios que nombramos anteriormente. Entonces, son las bases para unas posibles leyes. Entonces, si por ejemplo, tenemos que el núcleo es el individuo y no la familia, tenemos que, en el caso del Sename, la familia no tiene tantas atribuciones, no tiene tantas protecciones. En caso actual sí, es decir, que primero pasa por la familia y después pasa por el niño. Entonces aquí se entra la discusión del interés superior del niño, del funcionamiento del individuo, pero el tema del cambio del Sename va a quedar en una ley, en un proyecto, en una política pública, etc. Lo mismo el tema de la salud. La salud, las pensiones, el trabajo. Se queda establecer el tema de la calidad. Si es que vamos a establecer una calidad, va a ser garante que el Estado te garantice una salud de calidad, o que sea algo subsidiario, que es el que tenemos actualmente. Es decir, que el Estado te entregue lo justo cuando el privado no lo puede cubrir ante tus necesidades. Actualmente nosotros vamos a FONASA porque no tenemos plata. Entonces ahí entra el Estado. Cuando nosotros, por convención, o por lo menos la más mayoría, dependiendo de las encuestas, es que el Estado debería hacerse cargo de la salud de mejor calidad, producto que la cosa no alcanza, o que creemos que el Estado debería tener más atribuciones, producto que debería como garantizar más cosas. Porque ideológicamente está bien decir que yo no quiero que el Estado se haga cargo de mis cosas, porque yo tengo la libertad de trabajar y ganarme mis propias cosas por el tema del esfuerzo, que es el actual sistema que tenemos. Pero tenemos que, con esa forma de pensar, forma de acuerdo, decimos que eso no está funcionando. Entonces, eso sería más o menos de cómo se redactaría la Constitución y qué debería estar en una Constitución. Y entramos en el debate de decir si es que los constituyentes están planteando esto o están haciendo una carrera más bien legislativa, es decir, están haciendo cosas que deberían ser los diputados y senadores que un constituyente. Perfecto, Ariel. En ese sentido, me parece interesante ir conversando qué ha sido lo que hemos visto nosotros mismos, en relación a estas atribuciones falsas, por decirlo así, atribuciones que no corresponden a los constituyentes. No sé, chicas, si tienen algún ejemplo. Tamara, quisiera partir contigo, si es que tienes algún ejemplo justamente de esto, de constituyentes, de estos personajes que finalmente se estén atribuyendo, realizando promesas en realidad respecto a atribuciones con las que ellos no cuentan para la redacción de esta nueva constitución. ¿También? Claro, como decía el Ariel, la Constitución es nuestro marco legal. Hay temas de política pública y hay temas que se pueden discutir en la nueva Constitución. Acá tengo algunos extractos que nos facilita el medio de codificador Chile sobre algunas frases que han dado algunos constituyentes que realmente quizás no son muy atingentes a lo que vendría en esta nueva Constitución. Por ejemplo, poner freno a la delincuencia y el narcotráfico. Eso es un tema de política pública, quizás temas más municipales, mejorar la seguridad. Son temas más de política pública. Otro ejemplo, libertad para emprender. Eso es algo muy amplio, entonces son estas promesas que finalmente no tienen un sustento. Igualdad salarial entre hombres y mujeres, si bien se puede establecer ciertos derechos que aún no están garantizados en la igualdad entre hombre y mujer en la nueva Constitución, finalmente este es un tema que sí se puede discutir en la práctica como una política pública que puede llegar a ser realidad actualmente. La distribución efectiva de recursos en regiones, eso también es un tema de materia de política pública. Y otro tema también que ha sido un debate que se ha dado, ¿cierto? Muy importante es la restitución de la pena de muerte, que ha estado este debate dado igual las situaciones que han pasado con los niños que han muerto durante el último tiempo, caso Tomasito, caso Ámbar, los niños que murieron en estos portonazos en Maipú, en Huachuraba.
Se ha dado este debate también de qué opinas tú o qué crees tú sobre la pena de muerte en los constituyentes. Ha resurgido este tema en la opinión pública. De hecho, la encuesta Pulso Ciudadano, que fue publicada en agosto del 2020, concluyó que el 66,9% de los encuestados estaría de acuerdo con la pena de muerte. Esto fue justo cuando pasó después del caso de Ámbar, cuando pasó lo de Ámbar. Pero ¿qué pasa? Que esto no es posible y no se podría establecer nuevamente en nuestra futura constitución, en nuestra futura nueva constitución, ya que en 2001 Chile suscribió al segundo protocolo del PID-CP tras abolir la pena de muerte del Código Civil. Este nuevo acuerdo somete a los estados firmantes a que no se ejecute a ninguna persona dentro de su jurisdicción, además de tomar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de los ordenamientos jurídicos correspondientes. Entonces, ¿esto qué significa? Que Chile está adscrito a un tratado internacional que no se puede violar, lo que significa que en esta nueva Carta Magna no se podría establecer este derecho. Entonces, bueno, aquí tenemos también todo el tema de las propuestas que se dan, propuestas quizás en algunos casos que son ilusorias o que también se basan en la contingencia de lo que está pasando, pero también hay que entender y hay que tener muy claro también todos, informarse muy bien de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, siempre lo hemos recalcado mucho, saber por qué candidato vas a votar tú, qué es lo que propone este candidato, realmente se puede cambiar lo que está diciendo mi candidato, pero esas han sido algunas de las cosas que finalmente quizás son un poco de materia de política pública o simplemente no se pueden hacer respecto a algunos constituyentes y el debate que ha existido. Perfecto, Tami. Gaby, quería seguir contigo en siguiendo esta misma línea en realidad, respecto a estas atribuciones que finalmente no se deben a estos personajes. Si tú tienes algún otro ejemplo que nos quieras entregar o con alguno que te hayas topado durante todo este tiempo en el que se ha hecho campaña también. La verdad que no tengo. No sé si alguien tiene. Sí, yo para un poco complementar a lo que dice la Tami, que está esto de la igualdad entre hombres y mujeres, pero un factor súper importante es que si se reconocen a las mujeres en la Constitución. Actualmente se habla del hombre como ejemplo de ser humano. Entonces esas son cosas también súper importantes. La Constitución tiene que estar establecido todo al pie de la letra. Como lo decía anteriormente, ¿qué es calidad? ¿Qué es dignidad? Como en el marco jurídico, todo tiene que estar bien establecido y tener los puntos como muy bien establecidos. Aquí lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una enmienda que hay mucha discusión, que son los derechos del hombre. Es la libertad del hombre. Entonces, hay que hacer una discusión, y esto es una discusión en Estados Unidos, que sea los derechos del hombre y la mujer. Aquí lo mismo. Si es que vamos a tener una constitución 50-50, se podría decir, por ejemplo, ser humano. Y así se incluye también a otro tipo de géneros, que no sea un binarismo. O si se decide que mantengamos un estado binario, hombre y mujer, que puede ser una discusión. Que eso sí puede estar decir cómo vamos a establecer que cada hombre y mujer o cada ciudadano y ciudadana, y así, como puede ser una forma de... Incluso la discusión puede ser si es que se escribe el lenguaje inclusivo. Puede llegar a plantearse la discusión. Entonces, esos son temas que se tienen que establecer y conversar. Entonces, pero no es, por ejemplo, se puede establecer el tema de la igualdad salarial, el mismo tema de la pena de muerte, que muchas cosas se tienen que mantener. Por ejemplo, ya se quedó el acuerdo que Chile mantiene siéndose una república democrática. Es decir, por ejemplo, no podemos cambiarnos a un estado federal o a un estado monárquico, generar el reinado de Chile y poner a un rey. No, eso no va a pasar. Entonces, como son cosas que sí o sí se van a mandar a establecer, que son, por ejemplo, los derechos, los acuerdos internacionales, como decía la Tami, que la pena de muerte no se va a restablecer. Por favor, dígale a una parlamentaria que la pena de muerte no se va a restablecer. Tenemos que también el tema del derecho a la propiedad no se va a eliminar porque hay acuerdos internacionales y es un derecho humano que tú tienes derecho a que tu propiedad no sea expropiada o no se te sea quitada. Entonces, como hay muchas cosas que se van a establecer porque son marcos jurídicos normales que están de acuerdo todo el mundo. En cambio, lo que sí se puede establecer, por ejemplo, es esto lo que les decía, el Estado plurinacional, el tema de las calidades,
sobre las bases del tema, no respecto a cosas que son legislativas. No sé si también podéis complementar las cosas que dijiste, que había uno que también podía establecerse en el marco constitucional. ¿Cuál? Como ¿Cómo, perdón? reitera las promesas que nombraste hace unos momentos. Ya, mira, estaba el freno a la delincuencia y al narcotráfico, la Ya, libertad para emprender, ya, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, ya. la distribución efectiva de recursos en Ah, ya, regiones. ese. Ese, por ejemplo, puede ser un tema de discusión que es la descentralización del poder. Una de las cosas es el ejemplo que son los gobernadores. Entonces, si le damos más poder, por ejemplo, a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes, eso también queda establecido en la Constitución. ¿Cuáles son las atribuciones de los alcaldes? ¿Cuáles son las atribuciones de los gobernadores? ¿Cómo escogemos a los intendentes? Si es que pasamos de nuevo a una elección popular, a la elección del intendente. Y eso uno le puede dar más fuerza a las regiones. O también, que esto podemos discutirlo ahora, que es el tema de sobre las atribuciones que tiene el presidente. Porque actualmente tenemos un sistema hiperpresidencialista donde el presidente es el único que puede manejar el presupuesto. Entonces, si tenemos que le damos más poder a las regiones, o quedar establecido que uno de los porcentajes de las ganancias establecidas por las regiones quede en la región, eso puede quedarse estipulado constitucionalmente, ahí le damos más poder a la región. Entonces, no se puede establecer como esta plata va a recibir cada región. No, pero sí marcos para darle más poder a la región y descentralizar el poder que tenemos en Santiago. Entonces, esas son cositas que sí se pueden establecer, pero que no se pueden no como el tema de la distribución, de cuánta plata va a recibir cada región. No, eso es parte del presupuesto y eso va por el lado del Congreso. El Congreso, si es que lo vamos a hacer bicameral o unicameral. Si es que vamos a tener 2 cámaras o solo una. Entonces esos son temas de discusión constitucional, no sobre cuánto van a ganar los políticos. No, eso es otra cosa. En ese sentido, yo igual como complemento un poco con el Ariel, así como en síntesis, que al fin y al cabo la Constitución se trata más que nada de centrar las bases, de cosas tan básicas y tan simples como definir qué es ser persona. Más allá de puntos en concreto, como, no sé, arreglar esto de las AFP o el tema de la brecha, no sé, salarial entre la mujer y el hombre, es simplemente definir como los conceptos básicos. Y creo que desde ahí se parte, todos estos problemas surgen por no haber sentado muy bien las bases, por no concretar las cosas y definirlas tan bien que quedan de hecho hasta vacíos constitucionales dentro de la misma. Entonces, creo que hay que partir primero desde lo más general para poder arreglar esas pequeñas cositas, como por ejemplo que Chile está en el número 57 de los países con mayor brecha brecha de género. Entonces esas pequeñas cosas se pueden arreglar mediante estas bases, pero muy, muy, muy de a poco. Va a ser un trabajo muy largo, no inmediato. Entonces estas falsas promesas, al fin y al cabo, que surgen en las mismas franjas que comentaba la Tami, son igual un poco, siento que, pucha, igual es penca porque esas personas saben que no se puede hacer. Entonces es, al fin y al cabo, ilusionar y venderse con algo que no vaya a poder cumplir una vez más. Como decía la Maya, igual otro de los temas también que podría sentar las bases de la Constitución, o sea, es decir, una base para que comience la discusión política luego de que se siente esa base, es por ejemplo el tema del derecho a la vida, con la discusión del aborto. Hoy día, por ejemplo, la diputada Maite Orsini llevó a cabo un proyecto de ley, pero que no era el tema de que el aborto sea aprobado legalmente, sino que era que el aborto se despenalizara. Significa que, por ejemplo, si alguien aborta hoy, no tenga una condena o tenga que ir a la cárcel por haber abortado, porque ella explicaba en ese entonces que la atribución de llevar a cabo un proyecto de despenalizar el aborto era atribución presidencial. Entonces, en este momento, por ejemplo, la Cámara de Diputados estaría atada de brazos para poder tramitar un tema así,
Pero ahora, si en una futura constitución sentamos la base, por ejemplo, de qué significa la vida y qué consideramos como vida, como un ser humano a un feto, por ejemplo, de 2 días, y se cambia, por ejemplo, a lo mejor ya el Congreso sí podría discutir o estaría ya dentro de las facultades porque no estaría como violando lo que dice la base de la Constitución. Entonces todos esos temas tan pequeños, tan simples, hacen que se entrenfe una discusión, por ejemplo, tan importante, así que igual es relevante. Miren, para esto estoy leyendo la actual Constitución. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Ojo, ahí está. Realmente, como es el tema, si es que lo definimos, dónde parte la vida. Incluso, creo que estoy hablando súper de memoria, pero lo pueden buscar. Que Jaime Guzmán, esto es un rumor, por supuesto, buscó establecer que dijeran constitucionalmente que la vida parte cuando está la concepción del espermatozoide con el óvulo. Estoy seguro que se quería establecer, pero como la comisión Ortúzar, creo que era la que escribía la Constitución, dijeron así como, no, ya esto es tirado de las mechas, ya tenemos como este punto de se protege la vida que está por nacer, y que se estableciera que la vida inicia cuando el óvulo... Entonces, como ahí vemos también cómo se fue redactada la Constitución y cuál es la mentalidad. Pero, como dice la Tami, la Constitución establece que protege la vida del que está por nacer. Entonces, ahí eso frena un montón de proyectos para atrás. Por ejemplo, el aborto, el tema de las 3 causales que tiene que hacer con quórums calificados. O, por ejemplo, el mismo tema de la muerte, que es también aquí. Y siguiente abajo. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado, es decir, 2/3. Entonces, como se establece, pero son bases que se tienen que cambiar, pero no se va a poner como el aborto va a ser ley, bla, bla, no. Sino, se puede sacar este inciso y destrabar muchas cosas para la discusión. Bueno, y chicos, en ese sentido me gustaría igual ahondar un poco brevemente en estos candidatos, no necesariamente constituyentes, en realidad funcionarios públicos, dentro de todo, que estarían prometiendo este tipo de atribuciones o prometiendo cosas que realmente no les corresponde dentro de su jurisdicción, digamos. Tami, ¿tú si tienes algún ejemplo al respecto que nos podrías dar con nombre y apellido? ¿Para qué estamos con cosas? Vamos directamente con eso. Sí, vamos directamente al grano. Uno de los personajes, principalmente gobernador regional por la región metropolitana, considerar que esta es primera vez que se elige este cargo, entonces han estado muy en la mira todo lo que han dicho estos personajes. Uno de ellos es Rojo Edwards, que en su programa de gobierno ha hecho diversas frases, propaganda, que no ha sido real y que también, como lo hemos hablado, no está en sus atribuciones. Por ejemplo, lo del narcotráfico y el crimen organizado. Él dice: impulsaremos un departamento de policía metropolitana de Santiago, fuerza de tarea interna de carabineros para apoyar persecución del delito organizado y narcotráfico. Este titular ha sido calificado como engañoso dentro de todo este chequeo que han hecho algunas páginas de Fast Check, ya que el gobierno regional, por ejemplo, podría establecerlo, pero no con esas atribuciones, ya que esa es materia exclusiva de las fuerzas de orden y seguridad. Por otro lado, no tendrá atribuciones sobre carabineros la capacidad de un gobernador regional. ¿Por qué? Porque él decía: devolveremos las atribuciones a carabineros para combatir el crimen organizado y el orden público. Él no puede encargarse de eso. Otro tema, por ejemplo, ya para no alargarme más, porque acá hay una lista de todo lo que dijo este señor, que dijo: recuperar el control de nuestras fronteras. Debemos recuperar el control de nuestras fronteras para mantener la droga fuera de la vida de nuestros hijos y comunidades. Estamos hablando de un gobierno regional, de la región metropolitana, y él se extrapola a las fronteras. O sea, ¿dónde está esa capacidad de prometer algo? O sea, sí. O sea, se me olvidó el dicho, eso. Es ilógico. ¿Por qué? Porque eso en materia del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior es un tema gubernamental, el tema de la inmigración. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y estos 3 ejemplos que les dije es solo un poco, porque ustedes después pueden revisar ustedes mismos el programa de gobierno de Rojo Edwards y se van a encontrar con propuestas que son bastante ilusorias. Perfecto, Tami, muchas gracias. Ya teniendo bien claro, la verdad, dentro de todo lo que hemos estado conversando durante estos minutos sobre cuáles son sus atribuciones, cuál es el rol que juegan directamente estos candidatos y candidatas, pasemos a quiénes son finalmente, de dónde vienen y por qué estamos apostando a estas cartas. Bueno, vamos a apostar el próximo mes, el 15-16 de mayo. Partiendo, por ejemplo, porque como un dato sacado desde una encuesta realizada por CIPER, un estudio, perdón, una encuesta realizada por CIPER, donde indican que el 80% de los candidatos son nuevos. Pero vamos directo a eso. ¿Quiénes son estos candidatos? Gaby, si nos puedes mencionar un poco qué relaciones, de dónde vienen, y si tiene algún tipo de información extra que nos quiera aportar. Sí, con respecto a este tema, la verdad es que quería centrarme un poco en los candidatos que van y que en realidad son de apellidos conocidos o familias conocidas, porque a pesar de que sí hay varios candidatos que son nuevos, y yo creo que la idea es apostar un poco por esas nuevas caras, perdón, sí hay varios que efectivamente tienen lazos familiares de personajes reconocidos dentro de la política actual. Y bueno, hay una larga lista, pero voy a mencionar algunos que tenemos que van a candidatos a constituyentes, como también otros puestos relacionados a la política del gobierno. Por ejemplo, tenemos a nuestro querido Felipe Guevara, actual intendente de la región metropolitana, que tenemos a sus 2 hijos, a Tomás Guevara como candidato a la constituyente y Pablo Guevara como candidato a concejal. También nos encontramos con Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, bien conocido, y relacionado a él tenemos a su sobrina, que es Eulogia Lavín, que va candidata a concejal. También tenemos a Manuel Osandón, también ya lo conocemos, que su hijo Manuel José Osandón, creo, también va candidato a constituyente. También de Jimena Osandón, que es hermana de Manuel Osandón, que es diputada. Su hija, Bernardita Osandón, va como candidata también a la constituyente. De Alfredo Moreno, el hijo, también se llama Alfredo Moreno, también va candidata constituyente. La sobrina de Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, si mal no recuerdo, Ignacia Walker, también va candidata constituyente, y así varios más que ustedes pueden buscarlo fácilmente a través de internet, pero como vemos igual se repiten, se van como repitiendo los apellidos, entonces en realidad lo hemos hablado un millón de veces en los programas, pero también tener conciencia sobre quién estamos votando y para que no se repita la misma historia de los políticos de siempre, que creo que es una frase que hemos mencionado más de 10 veces en los programas, más o menos. Perfecto, Así que gracias, eso quería aportar. Muchas gracias. Amaya, estás ahí, ¿no? Que no te logro ver, disculpa. Sí, estoy aquí. Sí, perfecto. Perdón, Mais, ¿tú qué opinas al respecto finalmente? ¿Cuál es tu apreciación respecto a esta larga lista que, bueno, por cosas de tiempo la Gaby no mencionó completa, pero respecto a todas estas figuras que si bien ellos se apuntan como candidatos nuevos sin algún tipo de cargo que hayan tenido anteriormente previo a esta candidatura, sí, sus familiares, sus padres en relaciones directas, concretamente son figuras ya conocidas. Ya tenemos el ejemplo que nos daba la Gaby de Manuel José Osandón, ex alcalde de Puente Alto, entre muchas otras cosas que ha sido Osandón. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, Maíz? Sospechoso. No, pero hablando como muy en serio, yo soy súper desconfiada. Entonces, a mí, por lo personal, me genera bastante ruido y no puedo hacer como la distinción tanto entre el candidato o la candidata a constituyente y su lazo familiar. Como que igual me cuesta un poco, debo admitir. Y también me sorprende mucho el boom de los independientes que ha surgido en este proceso constituyente. Si podemos dar un poco la página hacia atrás, en el 2017 hubo 960 postulantes, vale destacar que esto era para en
el escoger un cuerpo de legisladores, pero 960 postulantes versus lo que es ahora 1.191 candidatos y candidatas. Entonces, y solamente de las listas aprobadas, porque como les conté antes, eran muchos más. Se rechazaron varias candidaturas, entonces siento que me llama un poco la atención que sea tanta gente y también me genera ruido, como bien preguntabas tú, Vane, que estos lazos familiares y que salgan sin ahí su renombre de atrás. No sé si me expliqué bien. Sí, Amaya, muchas gracias. En ese sentido, podemos como concluir que nos cae la pregunta finalmente, ¿qué tan real es esta frase de no seguir con los mismos de siempre? En el fondo, no sé si el mensaje habrá quedado totalmente claro, o al menos se me pasa a mí por la mente, tanto con estas figuras donde claramente tienen estos lazos sumamente cercanos a figuras de antaño dentro de la política, como también algunos candidatos que decidieron salirse de sus atribuciones, de su cargo como parlamentarios para tirarse directamente a esta candidatura como constituyente. En el fondo, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué tan real es esta o qué tan clara quedó esta idea de no queremos a los políticos de siempre dentro de nuestra constitución? Ariel, si nos puedes comentar al respecto un poco tu apreciación y si tienes algún tipo de información que nos quieras aportar. Hay dos como aspectos de esa pregunta. Porque primero está los mismos de siempre. Por ejemplo, el caso de los hijos de personas, generan la gran mayoría relacionada a la derecha, hay que transparentarlo. Entonces, como igual eso puede generar un poco de ruido debido a que están haciendo mal su trabajo. Como Manuel José Sandón, Jimeno Sandón, Coloma, Walker de Demócrata Cristiano, Joaquín Braxelberg, que también tenía alguien por ahí. Entonces, si tenemos que estos políticos por lo menos hicieran bien el trabajo, decimos, ya bien, su hijo puede entrar, pero ese no es el caso. Entonces tenemos este caso de los mismos de siempre, y por otro lado tenemos el tema de los mismos partidos de siempre, porque estadísticamente el 80% de los candidatos, esto lo dice CIPER, el 80% de los candidatos a la Convención Constituyente son personas que se están postulando por primera vez a un cargo. Es decir, que no se habían postulado nunca nada antes. Y en el 20% tenemos a Blumel, a Cubillo, a Mariana Elwin, a Renato Garín, todos estos políticos que sabemos quiénes son. En cambio, tenemos que este otro 80% que está esta discusión partidista independiente. Porque estadísticamente tenemos que la mayoría son rostros nuevos de partidos políticos. Tenemos esto, por ejemplo, a Daniel Stingo, que es independiente, pero va en una lista va en la lista del Frente Amplio, en un cupo de Revolución Democrática, y lo mismo. Entonces también han salido campañas de decir, oye, no voten por la lista de los partidos, porque son los mismos de siempre, pero no se ha postulado un cargo nunca. Entonces tenemos esta dualidad que hace decir como nosotros no queremos a los partidos de siempre, o el tema del independiente, el independiente dentro del cupo de partido. Entonces como hay muchas cosas que no se dejan bien claras. Yo por lo menos por mi lado siento que los partidos políticos sí siempre son útiles en un proceso político, siempre. Como no creo que sea la solución eliminar a los partidos políticos, no. Entonces yo creo que el tema es que vuelvan a generar la confianza que perdieron hace muchos años atrás. Entonces con, por ejemplo, rostros nuevos es una forma de... Con personas que digo, por ejemplo, yo confío en esta persona que no conozco, pero he leído su programa, he entendido la ideología por dónde va, etcétera, etcétera. A diferencia del independiente. Yo he leído mucho independientes, tengo que trabajar he entrevistado muchos independientes que me genera mucha duda. Por ejemplo, que están en una postura muy centro, no están como el tema del pueblo. El pueblo también es una estructura súper general. Entonces hay muchos problemas respecto a estas como dualidades y problemas de decir qué significa los políticos de siempre. Si es que son de los partidos políticos de siempre, son las personas de siempre, o, por ejemplo, Mariana Elwin de independiente. Entonces, como hay mucha cosa que se entremezcla en esto de decir los políticos de siempre, pero yo por lo menos siento que es esto de como la crítica hacia el partido tradicional, o
bueno, al partido político en general, porque por ejemplo el Frente Amplio lleva, ¿cuánto confeccionado? 4 años, un poco más, un poco menos. Pero yo no consideraría como al Frente Amplio a los políticos de siempre. Yo no los metería dentro de ese saco, porque igual son partidos nuevos. A diferencia de, por ejemplo, de la UDI, del Partido Socialista, del PPD, que sí tuvieron casos de corrupción y estuvieron en el poder mucho tiempo. Entonces ahí también se genera otro problema de decir qué son los partidos tradicionales, etcétera, etcétera, pero la vuelta siempre es la misma, de qué realmente queremos. Respecto a lo que dice el Ariel, igual ahora como que me viene a la memoria a este sujeto, Francisco Rego, no sé si lo ubican, él va para candidato del distrito 11 y era expresidente del TVN. Y él, su eslogan, así como de propaganda, es un independiente de la derecha de siempre, pero moderna y razonable. Entonces, como refería a lo mismo que dice el Ariel, me hace como un poco de ruido pensando en que él ya se identifica entonces con su lado de derecha y siento que cabería súper bien en un partido político. ¿Por qué no se va al partido político? ¿Por qué se presenta como independiente? Si al fin y al cabo tiene ideas súper similares, como por ejemplo aquí en La Tercera le hicieron una entrevista y le preguntaron por el derecho a la vida, a lo que él respondió que no está lo suficientemente protegido. Incluso es más, hay una candidata a constituyente, Paulín Cantor, que se declaraba recientemente partidaria del aborto libre y de plebiscitar la eutanasia, entre otras materias. A diferencia de ella, yo elijo la vida siempre. Soy partidaria de establecer en la nueva Constitución la prohibición del aborto libre y la eutanasia de manera categórica. Entonces siento que, bueno, hay una serie de preguntas, le pregunto por el derecho al agua, todo, etcétera. Y siento que sus ideas se plasman mucho en lo que es el lado de la derecha y que prácticamente podría caber perfectamente en un partido. Entonces, ¿por qué este personaje se presenta como independiente al fin y al cabo? Yo creo que igual esto se ha tomado mucho, bueno, luego del estallido social, el tema de los partidos políticos y el rechazo a ellos tomó mucha fuerza. Y de ahí eso no se ha ido, y lo vemos con la cantidad de independientes que tomó fuerza mucho en la constituyente. Pero también siento que eso, si bien puede ser muy bien usado y ya puede tener una buena articulación, como por ejemplo es la lista del pueblo, que se sabe como su trasfondo. Igual que igual se ha denotado como algo súper unido, que tomó mucha fuerza, como decíamos, lo más probable es que igual saque hartos candidatos a la constituyente, pero por otro lado también hay muchos independientes, como el caso que mencionan a Maya, que de repente no sabemos lo que piensan. Por último, ya podemos tener la crítica a los partidos políticos, pero por lo menos podemos criticarle con, no sé, por un programa o la ideología que viene detrás del partido y no criticarla a la nada sin tener idea de qué es lo que propone. Entonces siento que igual algunos políticos han mal utilizado este término con el fin de llegar a la gente y decir, oye, mira, yo también no soy tradicional, yo rechazo los partidos y voy. En el caso de mi comuna, Quilicura, uno ve el listado de alcaldes y todos son independientes, todos. Y yo digo, ¿qué pasó en este mundo? O sea, antes ya fijo, Partido Socialista, hay una que es como del Frente Amplio, pero va con un cupo del Frente Amplio. Pero tiene ideas cuando uno lee su programa que perfectamente encajan con el Frente Amplio, que son buenas ideas. Entonces, ¿por qué tiene que ponerse independiente? Entonces, siento que igual ha sido como un poco manoseado este término, igual eso no me cae muy bien a mí, no sé qué les pasa a ustedes. Es que es una estrategia política, sin duda. Como está en la... Como yo he leído muchas veces, que digo, yo no voy a votar por alguien de un partido político de siempre. Incluso, muchas personas lo dicen como discurso de campaña. Yo no pertenezco a ningún partido político. Por el hecho mismo, es lo que conversábamos antes, de decir, yo no soy parte de un partido político y como la misma gente, decir, yo no voy a votar por alguien de un partido político, voy a votar por alguien independiente. Entonces, si dice independiente en el voto, yo lo marco. Pero, por ejemplo, Rodolfo Carter se salió de la UDI, usa cupo de la UDI, Chile Vamos no postula ningún alcalde en la Florida porque va Rodolfo Carter. Entonces todos los votos de la derecha van hacia Carter. Entonces, como en ese sentido es solamente una estrategia política de decir, yo no pertenezco a ningún partido político, y después vienen los otros independientes que son como, no, yo soy más independiente que tú porque yo no estoy en una lista de partidos políticos. Pero yo tampoco te voy a, por ejemplo, yo confería más en el independiente de lista de partidos porque por lo menos ya está un poco, como dice la Tami, este programa que calza en la ideología de...
A diferencia del independiente como que consiguió la firma, que por ejemplo yo lo veo y digo como, por ejemplo, los independientes no neutrales. A mí me tocó entrevistar a varios y varios tienen una postura súper centro, una centro izquierda, de repente algunos centro derecha. Entonces como entraría por ejemplo, persona que es de centro, votaría por los independientes no neutrales. Pero yo, que si me considero una persona con más ideología de izquierda y digo, no, voy a votar por independiente, como tendría que leer los independientes no neutrales, o por ejemplo la lista del pueblo, o quizá una lista que solamente está conformada solamente en una región. Por ejemplo, en Arica hay como muchas listas de independientes que salen en la franja, o de partidos pequeños. Por ejemplo, el Partido Humanista va con lista propia, el Ecologista Verde va con lista propia, Unión Patriótica va con lista propia, etcétera, etcétera. Entonces, si es un conflicto de decir, oh, yo soy independiente, pero solamente por el hecho de ser independiente cuando es un discurso político, más que el tema de la postura de ideas, que por lo menos a mí me llama la atención la postura de ideas, que es independiente o no. Perfecto. Sí, yo creo que concuerdo totalmente con ustedes, está más que decir, pero finalmente intento hacer como un análisis y creo que llegamos siempre un poco a la misma conclusión, o al menos de mi parte creo que quizás esto no hemos conversado mucho, pero yo creo que hay una falta de compromiso con la transparencia para las personas. Transparencia para el pueblo finalmente, que es lo que se está pidiendo y es por lo que se salió a manifestar lo que fue durante el 2019, la poca honestidad un poco, y bueno, aquí nadie está mintiendo con que no hay una mentira de por medio, pero sí hay un poco de engaño, encuentro yo, con esta misma figura, con esta misma palabra del independiente que tanto se ha bullado y tanto se ha manoseado, como dice la Tami. Pero bien, Gaby, si es que tú tienes algún tipo de información más que quieras agregar o algún tipo de opinión al respecto. No, con respecto al tema que justamente estaban tocando, yo creo que voy en la misma línea de opinión que ustedes. Creo que, como decía la Vane, como que siento que las personas están tratando como no de esconder, sino que de utilizar este término de independiente como para llegar muchísimo más, porque como bien decían los chiquillos, hoy en día los partidos políticos cada vez tienen menos popularidad y en general, o sea, tanto de izquierda como también de derecha, como que hay un rechazo como generalizado, siento yo, por parte de la sociedad hacia los partidos políticos. Entonces yo creo que es como una forma de llegar mucho mejor a la gente y como bien decía la Tami también, como que hoy en día ya muchos políticos, muchos alcaldes, como que se ve mucho el término de lo independiente. Y en esa misma línea, como que al fin y al cabo, bueno, también lo hemos repetido 1.000.000 de veces, pero como que también recae la importancia que tiene, sobre todo en estos momentos de elecciones, de votaciones, ante un proceso tan importante como el proceso constituyente, recae la importancia de que las personas se informen, porque finalmente estamos ante muchas caras que nos dicen, oye, soy independiente, ya, pero al fin y al cabo en estos momentos no nos están diciendo nada con eso y no nos podemos confiar de que un independiente, no sé, va a ser de centro o va a ser de izquierda, si ese es como la política con la que me siento más representado. Entonces finalmente siento que hoy en día es muy relevante el que las personas puedan informarse y puedan informarse bien por quién están votando, sobre todo porque hoy en día tenemos esta popularidad de ponerse detrás de este término independiente para llegar de mejor forma a la población. Eso quería agregar. Perfecto. Gracias, Gaby. Ya como para ir cerrando, en verdad estamos justo más o menos en el tiempo. Les quería dar como un dato entre todo lo que hemos venido conversando dentro de esta cifra que nos entregó CIPER, como les mencionaba, de este 80% de nuevos candidatos finalmente que no han tenido algún tipo de cargo anterior a esta constitución a la que se están... ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, perdón. Exacto, gracias David. Quería mencionar que si bien estos candidatos son nuevos, candidatos era la palabra, si estos candidatos son nuevos, eso no implica que sean jóvenes, en el fondo nuevos pero no jóvenes. CIPER también saca esta cifra en la que cerca del 40% solamente son candidatos menores de 40 años. No estamos diciendo que la gente de 40 años para arriba sea más vieja, pero se entiende un poco el mensaje.
parte de esta política de siempre también tiene que ver con la trayectoria política que han tenido durante todos estos años y también con este boom que salió de la participación juvenil a raíz del inicio del estallido social. Recordemos que cómo inició todo esto finalmente fue por esta motivación, por esta explosión, digamos, de gente joven que se dedicó a participar y salir a alegar a las calles por esto mismo. Las primeras saltadas de torniquetes, no olvidemos que fueron los mismos secundarios, todo el apoyo que recibieron los secundarios, yo creo que se nos fue olvidando un poco en el camino, y bueno, con eso también consideraba importante mencionar que estas nuevas figuras no implica que sean jóvenes también, sino que, imagínense, más del 60% son figuras mayores de 40 años, para no decir figuras viejas. Bueno, chicas, si tienen algo más que comentar al respecto. Yo quería Dale, comentar una pequeña situación justo de lo que estábamos conversando y que pasó en la semana en el Congreso. Habíamos hablado todo esto del parentesco, de las personas que tienen familiares, que están ejerciendo política, que van como candidatos. El martes se generó una polémica en el Congreso porque la Pamela Giles se puso a gritar abuelo gobernador en medio de la discusión del proyecto de postergación de elecciones. El diputado Diego Chalper había propuesto que las personas que estaban en el Congreso, diputados que tenían familiares que estaban siendo candidatos a la convención, ¿cierto? Que iban a ser partícipes de esta futura elección, tenían que salirse de la discusión porque tenían intereses personales. Entonces, ahí entró Pamela Giles porque reemplazó Chalper directamente a Pamela Giles, porque el abuelo gobernador, Pablo Maltés, como ya está denominado, está como candidato a gobernador regional. Y, como les dije, Pamela Giles le empezó a gritar. No aguantó lo que le dijo y le dijo: al insolente del candado chino le digo, abuelo gobernador, y se puso ahí en el micrófono y lo tuvieron que silenciar porque fue con una devoción tan grande en medio del Congreso de la discusión de un proyecto de ley. O sea, aquí también tenemos otra crítica que también ya hemos igual conversado harto de Pamela Giles, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, acá se ve la desventaja. O sea, Pamela Giles tiene así una popularidad muy alta que creció con todo el tema de que se atribuyó los retiros de fondos. El abuelo, que es como ya se han hecho como la pareja política que lo está tirando para arriba, le hace propaganda en todas partes. Podemos ver como esta grandes diferencia entre este aprovechamiento de la figura pública que finalmente deja en desventaja a todos los candidatos, por ejemplo, independientes que tuvieron que conseguir las firmas con sangre y sudor en la calle, y vemos como Pamela Giles utiliza este populismo con todo lo que hemos hablado antes y en medio de una discusión seria en el Congreso, ponerse a gritar eso de que estamos hablando. Entonces, ahí otra de las polémicas que podemos ver respecto a todo lo que hemos estado conversando hoy día en el programa. Bueno, ahí podemos conectar las dos cosas. Por el hecho que Pablo Maltés es el abuelo, pero es una figura nueva. Entonces, la edad, yo encuentro que no va con directa relación con si es nuevo o no. Sin embargo, creo que igual yo estoy de acuerdo con que este 40% igual sería un porcentaje importante de la elección. Este 40% de menores de 40 años, por el hecho que la Constitución tiene que ser redactada por todos, por lo menos desde mi perspectiva. Siento que sí deben haber expertos, pero sí deben haber un porcentaje de participantes de otros sectores. Por ejemplo, deportistas, científicos, bueno, ahora 50% hombres, 50% mujeres, mapuche, pueblo originario. Como que realmente deben haber de todos los sectores, jóvenes, viejos, jóvenes de alma, etcétera, todos. Como realmente que se abarque de una buena forma el tema del tema constitucional. Y el tema de lo mismo que esto de las caras nuevas. Que las caras nuevas no tienen que inmediatamente ser relacionadas con el hecho de ser viejo o no, o tener como edad, y al mismo tiempo con esta perspectiva de decir, oye, tú que eres tan joven no tienes derecho a decir esto. Porque se infantiliza mucho. Por ejemplo, el mismo Boric. Boric tiene ya 35 años, es bastante mayor, pero sigue siendo una persona joven. Y se le critica, así como tú no has pasado nada, yo que tengo 70 años, he vivido de todo. El mismo caso de Pamela Giles, que ha utilizado este argumento.
Entonces, como siento que también tenemos que quitarnos un poco este sesgo, que incluso la misma Constitución lo establece, de uno, para poder ser presidente y senador, tiene que tener sobre 35 años. Entonces, como ya tenemos este sesgo, para ser diputado tiene que ser de mayor de 21. Entonces ya tenemos este sesgo marcado de decir que la experiencia va en directa relación con la edad. Y creo que no es tan así. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estas caras nuevas, la hora me tocó hablar con Heraldo Muñoz, que él decía que él era un político nuevo, pero tiene muchos años Heraldo Muñoz. Él, como realmente es una persona, puede considerarse vieja. Sí, entonces, pero él no ha estado en cargos públicos, él estuvo, fue ministro de Relaciones Exteriores, pero más allá de eso, no. Lo mismo Pablo Maltés. Él es pareja de Pamela Giles y ahora está siendo candidato a gobernador. Entonces él es un rostro nuevo que se está postulando por primera vez un cargo en el caso del gobernador. Entonces es lo mismo. Siento que van en directa relación, y respecto a lo que sucedió con Pamela Giles, lo mismo. Ahí va también la competencia de decir, tenemos ventaja, no tenemos ventaja, van las relaciones directas. Por ejemplo, los hijos usan cupos de partido, pero en este caso puede haber utilizado otro. Y ahí mezclando, lo mismo con el Partido Humanista. Si es que tenemos a alguien del Humanista, más que tirar a Pablo Maltés, podemos tirar a alguien mucho más capacitado, que el abuelo, que aprovechar su popularidad, decimos, ya tomamos a la abuela, pero tomamos su popularidad y lo colocamos, y de todo no lo sé. Yo por lo menos yo no votaría por Pablo Maltés porque no me gusta cómo plantea el cargo. Pero quizás puede haber una persona mucho más capacitada del Partido Humanista que yo hubiera votado por él, pero no hay ningún problema. Por ejemplo, Thomas Hirsch, para mí me parece un excelente político y un excelente diputado. Y yo, si estuviera por mi distrito, yo votaría por Thomas Hirsch, del Partido Humanista. Entonces, ahí uno va viendo sobre si uno le gusta o no. Excelente. Tocando ese último tema y ya cerrando el programa, que está muy interesante, y esperemos que a todas y a todos les haya quedado claro cuáles son y cuáles no son las atribuciones de estos candidatos. Chicos, les tengo una pregunta. ¿Tienen elegidos a sus candidatos gobernadores constituyentes para las próximas elecciones? ¿Ya o todavía no? No me digan el nombre, no es necesario, no vamos a hacer campaña política acá, pero sí me gustaría saber si ya los tienen elegidos. ¿Sus caras? Yo sí. Ariel, yo sé que sí. Yo sí tengo, por lo menos. ¿Las chicas? ¿Sí, Ariel? Sí, no, como decir, yo tengo mi candidata, es independiente de lista de partido, y la candidata gobernadora la pueden escuchar en nuestro programa. Tenemos una entrevista con Natalie Jonant en YouTube, así que creo que esa entrevista a mí me hizo por lo menos convencer un poco más de ella, que es de un partido chico, que es el Partido Ecologista Verde, para que lo vayan a ver. Perfecto. Chicas, ¿ustedes alguna noción al menos un poco sobre para dónde apuntan sus candidatos, candidatas? ¿Yo? Dale, Gaby. Bueno, en cuanto a gobernador regional, la verdad es que aún no. Estoy muy, no sé. Como se corrieron las elecciones, fue como ya, me voy a dar más tiempo para estudiar más profundamente el tema, porque estaba media perdida, la verdad. En constituyente ya estoy como un poquito más decidida, pero igual quiero seguir viendo, porque en constituyente aparte siento que hay tantas opciones que es como de todo un poco. Pero sí, siento que estoy un poquito más lista como con la constituyente, pero en gobernador aún no, la verdad. Perfecto. Amaya, ¿cómo vais tú con tu elección para el próximo mayo? Yo estoy constituyente, ya está, check. Pero me falta todavía. Todavía estoy ahí viendo el resto. Perfecto. A informarse entonces, Tavi, me imagino que más o menos es la misma, ¿no? Sí, o sea, con constituyente estaba más clara, pero igual como se aplazaron las elecciones, como que me da la oportunidad de comenzar a revisar más, porque hay tanto. Y respecto a gobernadora, yo creo que estoy como más clara, pero estoy entre dos, que es nuestra entrevistada, que tenía muy buenas propuestas, pero también Karina Oliva. Entonces, no sé, estoy ahí como disyuntiva, pero hay tanto candidato, tanta cosa que igual cuesta. Y ahora justo que se aplazaron, tenemos mucho más tiempo para seguir mirando, así que a seguir nomás. Excelente. En mi situación estoy al revés, más o menos que las chiquillas. Yo tengo más clara a mi gobernadora, no así mi constituyente. Bueno, el llamado finalmente es a informarse, como siempre lo hacemos acá en Radio F5, y ya cerramos el programa. Recuerda que nos estabas escuchando en Radio Frecuencia Renca,
Todos los lunes nos puede escuchar a las 21 horas en su frecuencia 107.5 y también en www.frecuenciafm.cl, y también nos puedes revivir este capítulo y todos los demás que tenemos en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Que estén muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias a ustedes también por estar acá, chicos y Ariel, y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Mail. Que estén bien.